Muy buenas noches a ustedes, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por estar atentos a esta transmisión. Mi nombre es Juliana Caraguay. El día de hoy vamos a conversar sobre la responsabilidad, empezando por una mirada hacia la emoción de la culpabilidad. Si tienen dudas o inquietudes, por favor, me alegraría muchísimo el poder leerlas en sus comentarios. Recuerden que este espacio tiene la finalidad de crear en conjunto un espacio en donde podamos aprender. Cada transmisión aprendo de ustedes y les agradezco mucho por su aporte a mi vida. Para empezar, la culpa es una emoción. Dentro de esto, la culpa puede surgir porque a veces teníamos expectativas acerca de algo y estas no se han cumplido. Estas expectativas pueden ser con respecto a nosotros o pueden ser con respecto a las personas que nos rodean. Dentro de las emociones que son autoconscientes, de las cuales nosotros nos podemos dar cuenta, la culpa nos permite un espacio de reflexión. Es decir, mediante la emoción de la culpa nosotros nos tomamos conciencia, nos detenemos un momento y pensamos, ¿habré yo hecho mal algo? ¿Habré hecho un daño a otra persona? La culpa, cuando se presenta, nos permite detenernos a pensar qué tan coherente estamos siendo con nuestro accionar. Es decir, lo que pensamos con respecto a nuestra línea de valores y lo que nosotros hemos hecho, la manera en la que nosotros actuamos, ¿fue correcta o fue incorrecta? Esto es lo que estas preguntas las genera la emoción de la culpa. Por lo regular, las personas que tienen un fuerte sentido, un gran sentido de la culpabilidad, a la vez tienen una gran capacidad empática, porque pueden percibir o están atentas a percibir qué es lo que ocurre con la otra persona, qué es lo que está pasando con la otra persona. Pueden notar el malestar de la otra persona y en base a esto generan estas preguntas. ¿Tal vez alguna acción mía produjo esto? Y con esto, ¿sí? Nos permite una función adaptativa. Es decir, que si yo hice un daño, me detengo y trato de repararlo. Esta es la parte adaptativa de la emoción de la culpa. Ahora, hay otra parte de la emoción, o la emoción como tal, mirada desde otro enfoque, puede ser desadaptativa, es decir, podría lastimarnos, podría causarnos malestar. Y es que este pensar o sentir que hice lo que no se debe activa sentimientos de que he fallado, de la ira porque he fallado, la tristeza porque causé dolor, de la frustración porque no puedo hacer nada en este momento para regresar hacia atrás y cambiar las cosas, y también la ansiedad sobre lo que va a pasar a futuro por esta acción cometida o realizada. Entonces, esto, cuando hay una abundancia de estas emociones que suelen ser desagradables, la persona empieza a sentir una rumiación o un pensar repetidamente en esto, por mi culpa, y a reprocharse con enojo, con tristeza, aquello que realizó. Y cuando empezamos a reprocharnos, automáticamente viene una imposición o una serie de castigos hacia nosotros mismos por aquello que consideramos hicimos de manera incorrecta. Ahora, este autocastigo como tal lo que hace es dañar nuestra percepción de valor. ¿Y qué quiere decir esto?
quiere decir que empezamos a lastimar nuestra valía o a vernos en una totalidad como malas personas o como malos seres por un accionar concreto. Además, la culpa nos lleva a un pensamiento de es que debía haber hecho eso, es que yo debería comportarme de otra manera, es que debería, y los deberías lo que causan es un aumento de la frustración y una inactividad, inmovilización. Es decir, no hay posibilidad para accionarse, sino más bien viene una sensación de no poder hacer nada. Cuando una persona está enfocada de esta manera desadaptativa con la culpabilidad, puede ser una persona que esté voluble a la manipulación o a acceder a cualquier demanda de las otras personas en cualquier ámbito de la vida. Es importante saber que la culpabilidad como tal puede constituirse como una alarma. ¿Y qué quiere decir esto? Esta alarma lo que hace es avisarnos que hicimos algo mal, que nos salimos del camino, que tomamos una vía que no era. Cuando nosotros escuchamos esta alarma que nos da la culpabilidad, hiciste esto, no estuvo bien, detente, hacemos eso, nos detenemos, redireccionamos y tenemos la capacidad de volver a caminar hacia nuestro propósito, ¿sí? Y de tal manera que la alarma es apagada. Esto es lo importante cuando suena la alarma de la culpabilidad, poder parar, ponerle atención y desactivarla. Para desactivarla. Y aquí entra en juego la responsabilidad. Para desactivar la culpabilidad o para transformarla, que es la palabra que elijo usar, para transformar esta culpabilidad en responsabilidad, ¿sí? Necesitamos saber que este cambio nos da más amabilidad hacia nosotros. ¿Por qué razón? Porque si nosotros somos responsables de algo, entonces nosotros vamos a obtener la capacidad de reparar el daño, de solucionarlo, de enmendarlo, de responder a aquellas acciones que nosotros hicimos. Las decidimos en algún momento de manera consciente o inconsciente y causaron algún daño, y a la vez podemos tomar la libertad y la decisión de enmendar las consecuencias que vinieran con aquel error que nos está causando culpabilidad. Entonces, cuando se transforma la culpabilidad en responsabilidad, nos permite gestionar de otra manera. Y a la vez nos permite aprender, porque a futuro ya no vamos a cometer los mismos errores. Dentro de estos errores es importante saber que aquello que nos causa culpabilidad puede provenir de un error, como lo dije anteriormente, consciente o inconsciente. Y lo que hace la responsabilidad es tomar conciencia del daño, tomar conciencia de la libertad que tenemos para decidir la manera en la que solucionamos las consecuencias de este daño. Desde la responsabilidad, nosotros lo que podemos tener es una visión mucho más amplia. Nos permite saber las razones por las cuales nosotros actuamos, saber el grado de conciencia que teníamos cuando actuamos y aprender de esta experiencia. ¿En qué fallamos? ¿Qué podemos cambiar? ¿Qué podemos mejorar? Podemos mirarnos de manera objetiva, asumir nuestros actos también. Responsabilizarnos es poder decir esto, poder saber esto. Es mi error. Fui yo la persona responsable de que esto ocurriera.
Los resultados que tengo ahora son resultados de mis acciones, inacciones o decisiones. Y por tanto soy yo la única persona que puede reparar y transformar esta acción. Esto, dicho de esta manera, puede inyectarnos una expresión de poder y también de autonomía. La culpa es una versión bastante insana. Mantenerla puede no ser saludable para nosotros. Al contrario de la responsabilidad. Cuando nosotros tomamos la palabra culpabilidad, la utilizamos para lanzar la responsabilidad a otras personas. Es que por tu culpa, por la culpa del mundo, por la culpa de las personas fuera. Mientras que la responsabilidad lo que hace es decir, ok, esto es mi responsabilidad. Y nos permite poder reparar esto de manera interna y también poder hacer las reparaciones de manera externa. Mientras que la culpa nos hace sentir de manera desagradable, tal vez o molesta, la responsabilidad nos permite tomar la dirección de nuestro accionar. Aceptamos que cometimos una acción, que es un error, que es puntual, que es concreto y que nos pasa absolutamente a todos. De tal manera que separamos nuestra valía del cometer errores. El cometer errores nos hace humanos y a la vez cuando cometemos errores seguimos teniendo el mismo valor como seres humanos. La responsabilidad nos ayuda a ver en qué fallé yo y en qué falló la otra persona. Es decir, nos permite pensar de manera global. Y pensar de manera global es poder mirar que no todo lo que está ocurriendo alrededor es nuestra responsabilidad. Hay circunstancias, hay contextos y los accionares de las otras personas no tienen que ver con nuestras responsabilidades. ¿Que pueden correlacionarse? Sí. ¿Que podemos buscar soluciones en conjunto? Sí. ¿Que podemos responsabilizarnos cada quien de nuestras acciones y solventarlo para que de manera global solucionemos el conflicto? Sí. Y a la vez, cada ser humano tiene sus propias responsabilidades. Entonces, comprender la diferencia entre culpabilidad y responsabilidad y poder voluntariamente decidir transformar o pasar de la culpabilidad a la responsabilidad es importante en el día a día y nos permite tener un camino de crecimiento, de desarrollo y de fuerza interior. En la transmisión del día de hoy, a mí me gustaría el poder darles aquellos lineamientos que son importantes para poder transformar esta mirada desde la culpabilidad hasta la responsabilidad. Entonces, en primer lugar es importante identificar qué razones están produciendo en mí la emoción de la culpa. Preguntarnos qué es específicamente aquello que me está haciendo sentir culpable y poder tener una mirada hacia si esto es responsabilidad mía o es responsabilidad de otra persona o del contexto o de la situación. En segundo lugar, sería importante el poder mirar racionalmente y objetivamente qué fue lo que pasó. Y mirar objetivamente es poder ver
si la acción es tan terrible en realidad como yo siento o pienso que es, ¿está justificado que sienta culpabilidad por este hecho en concreto? Mirar la magnitud, hasta qué punto yo soy responsable, cuántas personas somos responsables de esto. Este mirar objetivo y claro, evaluando el hecho, nos permite poder saber si es que hay creencias erróneas en torno a esta culpabilidad. Otro paso para transformar la culpabilidad en responsabilidad es darnos el permiso humano de cometer errores. Somos humanos, humanas, cometemos errores, estamos llenos de faltas, además de aciertos y de aprendizajes, porque equivocarnos y volver a ensayar, equivocarnos, volver a ensayar nos permite aprender. Lo dañino es equivocarnos y no buscar la forma de aprender de ello. Entonces, cuando nos equivocamos implica un acto que es el acto de aprender. Poder mirarlo desde este punto de vista, sabiendo que aprender es todo el proceso como tal y no solo un resultado, que a veces es buscado de manera errónea como un resultado perfecto y en realidad las cosas perfectas no existen. La vida y los seres humanos tenemos imperfección y la belleza de nosotros y de la vida está en aquello que también es imperfecto. Es importante dentro de la parte emocional el poder darnos permiso para sentir malestar por esta emoción. Es importante mirar qué grado de malestar estamos sintiendo y también poder mirar si es equiparable el malestar con el hecho que pasó. Saber si es que es proporcional o saber si hay desajustes, como por ejemplo el tener mayor malestar con un acto que no requeriría tanto, digamos, malestar en algún sentido. Es importante también, dentro de este proceso de transformación, aceptar la realidad. Y aceptar la realidad es saber que cuando hiciste una acción, la hiciste con la sabiduría y el conocimiento que tú tenías en ese momento. No podías haber sabido nada más. Y lo que sabes ahora, lo sabes después del error. Entonces, poder mirar con aceptación aquello que pasó, incluso si fue un accidente, si no fue consciente. Esto se conecta con algo más que es importante, que es el poder tener un diálogo amoroso, comprensivo y compasivo con nosotros. ¿Qué hacen ustedes cuando alguien que aman le sucede algo o comete un error o comete una falla? ¿Qué hacen? ¿Les atacan o tratan de acompañarle, tratan de comprenderles, tratan de apoyarles? ¿Qué es lo que hacen? Por lo regular, tendemos a actuar con muchísima bondad hacia las personas que amamos cuando notamos que han cometido un error. Entonces, por favor, trata de hacer exactamente lo mismo contigo. Procura tratarte como las personas a las que amas. Es importante también el poder perdonarnos. Y el poder perdonarnos tiene que ver con una capacidad de librarnos de la culpa. Cuando nos perdonamos podemos tener una visión distinta de aquello que está pasando. Dejamos ir el pasado. Podemos mirar las emociones detrás de este acto que hicimos. Podemos confrontarnos, poner nuestras creencias en una nueva mirada para poder transformarnos. Y a la vez nos permite también
trabajar con nosotros mismos. Todo esto, este poder perdonarnos, en realidad constituye un acto de muchísima valentía, muchísimo amor y perseverancia, porque el acto de perdonarnos es un acto que merece repetirse y que se logra conforme lo vayamos repitiendo a través del tiempo. Una vez que nosotros nos hemos perdonado, es importante también el poder reparar aquellos daños que nuestras acciones, consciente o inconscientemente, hicieron. Y dentro de esta reparación puede ser una reparación verbal, es decir, pedir disculpas, hablar con la persona, o a veces también requiere que nosotros actuemos, tomemos acción. Dentro de este actuar, cuando las personas ya no se encuentran cerca de nosotros, es importante poder hacer actos simbólicos que puedan ser realizados hacia otras personas en nombre de aquella persona a la cual nosotros queremos enmendar el error. Una vez que nosotros hemos hecho acciones para reparar los daños, podemos también aprender de los errores. Y este aprender de los errores se relaciona a poder identificar específicamente qué lección quiero yo aprender ahora para que esto ya no me vuelva a ocurrir a futuro, o si me ocurra sean muy pocas veces. Estar atento o atenta para que no se vuelva a repetir. Esto nos permite, tratar de aprender o querer aprender de nuestros errores nos permite pensar antes de cada actuación, nos da la oportunidad en cada momento de detenernos, miramos una circunstancia, se parece a otra, en donde nos equivocamos, nos detenemos, pensamos y tomamos una decisión diferente a las que tomamos anteriormente. Aquello que vaya más con nuestros valores y con el tipo de persona en la cual nos estamos convirtiendo. Finalmente, dentro de lo que sería la manera, una forma más en la cual vamos cerrando este proceso de transformar la culpabilidad en responsabilidad, es el compromiso de cambio. Está bien que pedimos perdón, está genial que reparamos el daño, y esto se complementa con comprometernos a transformar nuestro accionar. Es decir, tomar conciencia de la forma en la que estamos actuando y tomar conciencia de que al ser humanos tenemos la capacidad infinita de aprender, infinita. Entonces, les invito al momento de hablar, al momento de comunicarnos, al momento de dialogar con nosotros mismos o con otras personas, en este diálogo interno que tenemos o en el diálogo con otras personas, cuando escuchemos la palabra culpabilidad, tomar conciencia de cuántas veces al día está apareciendo esta palabra y de manera consciente y paso a pasito, porque esto se logra paso a paso, transformarla en responsabilidad. Si hablo de que es mi culpa que el vaso de agua se haya caído, puedo decir, es mi responsabilidad que el vaso de agua haya caído. Cuando pienso que es mi responsabilidad, automáticamente vienen a mi mente las maneras de cómo yo voy a reparar. Voy a limpiar el suelo en donde el agua se derramó.
Si estaba con sed, voy nuevamente a llenar un nuevo vaso con agua para tomar el agua. Voy a ser cuidadosa del lugar en donde lo coloco o por donde camino, y una infinidad de acciones que se activan cuando usamos la palabra responsabilidad en lugar de la palabra culpabilidad. Y de la misma manera, cuando hablamos con las otras personas, en lugar de usar nuestro dedo para señalar culpabilidad, hablemosles de responsabilidad. Es que esta situación era tu responsabilidad, cuéntame qué pasó. Y a partir de esa responsabilidad, conversar y mirar cómo o con qué acciones la persona responsable puede solventar los resultados de su acción o inacción. Cuando hablamos de mi responsabilidad, cuando hablamos de nuestra responsabilidad, definitivamente somos dueños de nuestros actos, responsables de nuestro destino, comprometidas y comprometidos con nosotros y muchísimo más satisfechos. Aceptarnos, asumir esta responsabilidad y liberarnos también de la culpa nos llevará a un crecimiento. Recordemos algo, no necesitamos ser aceptados por todo el mundo ni complacer a todo el mundo, sino que necesitamos únicamente ser nosotros mismos, ser nosotras mismas, siendo responsables de las acciones y de nuestros comportamientos. Pasando de la culpabilidad a la responsabilidad, podremos soltar gran parte de la carga o malestar que sentimos. Vamos a tomar control sobre nuestra vida, sobre nuestro accionar, sobre nosotros mismos, y nos motivaremos y nos impulsaremos a desarrollarnos, a crecer y también a mejorar. Y gracias también por multiplicar esta información, por compartirla. El estar frente a ustedes, el poder prepararme previo a esta transmisión, el poder compartir con ustedes, todo ello genera que es nuestro espacio de crecimiento, nuestro espacio de aprendizaje. Recuerden que yo aprendo con ustedes día a día. Muchas gracias por estar aquí. Si tienen cualquier duda, cualquier inquietud, por favor la escriben, con gusto la tomaré en cuenta para irnos preparando en las siguientes transmisiones. Gracias por hacer que este espacio cada día crezca. Crece con ustedes, yo crezco con ustedes. Nos vemos en la siguiente transmisión. Tengan una bonita noche.